Bienvenidos a la que es ya la cuarta entrega de las charlas educativas en abierto. En esta ocasión hablaremos de diferentes aspectos de la educación que viene. Espero que disfrutéis de las aportaciones de los compañeros del claustro virtual. ¡Empezamos! Hola, soy Rocío Quesada, Rocío QNR en Twitter, y en esta entrega de las charlas educativas he seleccionado 3-4 preguntas máximo de todas las que nos plantea Ingrid, y la primera de ellas, voy al grano, es la de la varita mágica. ¿Qué haría yo si tuviera una varita mágica? Bueno, pues sobre todo dar una formación integral. ¿A qué me refiero con formación integral? No dudo que se esté dando una formación buena, pero la veo demasiado dividida en sectores. Igual que antiguamente, y antiguamente me refiero a mi época, pues teníamos los de ciencias y los de letras, que de repente dejaba de dar X asignaturas. Los itinerarios cada vez se crean antes y no me parece oportuno que un alumno pueda pasar toda su etapa de secundaria sin haber dado pues asignaturas como latín, economía, TIC, matemáticas, de forma profunda, lengua, idiomas, y que todas estas asignaturas sirvan para todo. Porque yo personalmente me sentí bastante mal cuando tuve que elegir entre ciencia o letras, porque a mí me gustaba todo. Evidentemente me gustaba más el inglés, pero bueno, y creo que los de ciencia necesitan una formación en latín, que los de letras necesitan una formación en economía o matemáticas. Y bueno, y ahí voy a tirar por mi camino, que se necesitan idiomas para todo. Y en este caso, la formación creo que es bastante precaria en cuanto a idiomas. No puede ser que en un segundo de la ESO haya 3 horas de idiomas. Y bueno, el bilingüismo pues sería otro melón que de momento no voy a abrir. Pero bueno, habría que tener 2 lenguas mínimo, aparte de la propia, para ser ciudadanos europeos, que creo que a lo que debemos ser, y poder hablar con gente de todo el mundo, ¿no? Y creo que 2 idiomas extranjeros sería lo mínimo. La segunda pregunta, en cuanto a las TIC, que cómo van a evolucionar las TIC, bueno, pues creo que debería haber un mayor consenso a la hora de cómo implantar esas TIC y el objetivo final. Yo sigo estando un poco a disgusto cuando veo determinados colegios con un montón de tablets, y nosotros tenemos todavía pues ordenadores un poco anticuados. Aún así, pues conseguimos hacerlo lo mejor posible, pero creo que debemos de centrarnos en el objetivo final. ¿Qué queremos hacer con esas TIC? ¿Qué buscamos en el alumnado? Que sea competente para en el futuro, si tiene que entregar un currículum, pues sea capaz de hacerlo de forma digital, no solo en papel. O que ante un problema, pues que se le ocurra una solución, y esa solución puede pasar por el uso de determinadas herramientas. Y creo que ese debe ser, bueno, en parte el objetivo final, y no usar herramientas a lo loco, o que dependa de que a un profesor le gustan las TIC y a otro no, y ya está. O precisamente, pues como ocurre en mi centro, pues que están enfrentados las TIC y el francés. Por enfrentados me refiero a que el alumno que coge francés no puede coger TIC, y eso me parece una verdadera barbaridad. Entonces habría que hacer pues grupos de trabajo, no sé si regionales, y llegar a determinados acuerdos para hacer esto de una forma razonable y sistemática. Y por último, bueno, pues el objetivo. Creo que separar los contenidos de educar es un error. O sea, yo no puedo llegar y soltar un contenido porque yo no soy un libro de texto. Y educar se educa desde que estás entrando por la puerta. Entras, saludas, ya estás educando. No son cosas independientes. Y en ese sentido creo que nos equivocamos. Si por un lado tengo que enseñar las emociones y por otro lado las matemáticas. No, van todos juntos. Y en cuanto a metodología, y ya termino con eso, pues flexibilidad, porque depende de cada centro, de cada clase, de cada niño incluso. Y evidentemente debemos ser lo suficientemente flexibles como para aportar a nuestro alumnado pues lo mejor en cada momento. En un momento puede ser una metodología más activa, más dinámica, y en otro momento pues puede ser algo más tradicional, ¿por qué no? De nuevo, Ingrid, muchas gracias,
Y nada, esperamos la siguiente entrega con ilusión. Un saludo a todos. Mi nombre es Luis de Mena, Yume 38 en el claustro virtual. Actualmente soy director pedagógico del Colegio Santísima Trinidad, situado en la provincia de Zamora, que tiene en el presente curso 310 alumnos distribuidos en las etapas concertadas de infantil, primaria y secundaria. En esta ocasión visito la nueva iniciativa de Ingrid y las charlas educativas offline para compartir con vosotros mi punto de vista sobre la educación que se nos viene encima con la implementación de la LOMLOE. Me gustaría ser optimista, pero no sé si me dará tiempo a ello. La experiencia me dice que volveremos a vivir cambios legislativos en los próximos años, o quizá en los próximos meses si los gobiernos autonómicos se ponen a bailar según el ritmo dominante del color de sus partidos. Insisto, me gustaría ser optimista. Me gusta el nuevo aire que toma la atención personalizada en el aula. Es necesario que los equipos docentes hagan una reflexión profunda en cómo gestionar los refuerzos educativos para hacerlos más eficaces, más eficientes. Una escuela, si no es inclusiva, no es escuela. Me atrae la idea de dibujar, en consenso con mis compañeros de equipo y el Centro de Formación e Innovación Educativa de Zamora, los itinerarios de nuestro plan de formación del profesorado para acercarnos a ese modelo de enseñanza llamado diseño universal del aprendizaje. Tengo la sensación de que los planes estratégicos de los equipos directivos deben proporcionar la formación adecuada a sus docentes y los recursos didácticos necesarios para construir situaciones de aprendizaje motivantes y transformadoras, capaces de convertir al alumnado en personas que aprenden a aprender y que estén preparados para continuar aprendiendo durante sus vidas. Me gusta la implementación de un modelo de dirección profesional que siente las bases de una educación para la transición ecológica con criterios de justicia social, sostenibilidad ambiental y económica. Me atrae mucho la redacción de un programa de educación y gestión ambiental que ilumine el camino de los objetivos del desarrollo sostenible descritos en la Agenda 2030. Si tuviera la posibilidad de añadir o quitar algo en la redacción de la LOMLOE, me inclinaría claramente a la reducción de la ratio en las aulas. En mi centro, sin ir más lejos, la situación COVID nos ha permitido la llegada de profesorado nuevo para el desdoble de las 4 aulas de ESO. La evidencia en la reducción de conflictos y la mejora del éxito educativo ha sido rotunda. Invertir en educación es la mejor inversión de cara al futuro, pero desgraciadamente sigue habiendo gente que no lo ve. A veces cierro los ojos y veo las aulas que dibujan la Agenda 2030. Imagino centros educativos donde las metodologías activas conviven con las tradicionales en función a las necesidades del alumnado. Veo desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio a la comunidad donde alumnos de diferentes edades persiguen objetivos comunes. Profesionales que comparten docencia trabajando en equipo y alumnados que disfrutan enseñando a iguales en franjas de sesiones concretas de trabajo. Veo la creación de sinergias positivas entre instituciones externas al centro que colaboran en proyectos comunes, como pequeñas comunidades de aprendizaje que flexibilizan el currículum para hacerlo más atractivo y funcional. Imagino una evolución hacia una educación más competencial, donde la tecnología y las metodologías activas docentes ayuden a desarrollar la creatividad del alumnado y fidelizar el talento femenino para ofrecerle los espacios que merecen nuestras alumnas en las aulas. Necesitamos escuelas que sepan escuchar a su comunidad educativa, que sepan atender a la diversidad, que emocionen a su alumnado, que cooperen entre sí para la mejora global de los municipios donde están enclavadas. Quizá he pedido demasiado, pero como estamos lejos de las fechas de las cartas de los Reyes Magos, tenemos tiempo de redactarla entre todos. Espero haber sido útil a esta nueva iniciativa de nuestro claustro virtual y sus charlas educativas. Desde Zamora os envío un cálido abrazo para la recta final de otro curso tanto o más exigente que el anterior. Hasta pronto. Soy la de idiomas en Twitter y pertenezco a la etapa de secundaria y bachillerato. Bueno, pues me ha encantado la pregunta de si tuviera una varita mágica qué cambiaría en la ley educativa, y la verdad hay tanto que voy a intentar resumirlo, ¿vale? En primer lugar, me parece una auténtica
sandez la nueva asignatura, digo nueva entre comillas, porque ya estaba en la LOE anteriormente, de atención educativa. Me parece impresionante que en un país donde supuestamente la educación es laica, no se dé una alternativa real a los alumnos que no quieren cursar religión. Y la alternativa que nos ofrecen es atención educativa. Atención educativa son 2 horas a la semana, porque ese es el peso que se da a religión en los centros. 2 horas a la semana en la que no hay contenido y los alumnos están bajo la supervisión de un educador, de un profesor, que se hace responsable de controlar y de guiar su aprendizaje. Pues, sinceramente, no tenemos ni idea de cómo funciona un aula de secundaria. La motivación de los alumnos es acabar cuanto antes las clases, irse a su casa, jugar a videojuegos, salir con los amigos, pero vamos, eso de pretender que 2 horas a la semana estén realizando sus tareas de manera ordenada, sin problemas de disciplina y demás, pues denota que esta gente no ha pisado un aula en su vida. Eso lo primero. En segundo lugar, me parece un retroceso también que se quite 1 hora a la primera lengua extranjera. En los cursos de primero y cuarto de la ESO antes había 4 horas a la semana y ahora va a haber 3. No entiendo muy bien esta medida, salvo por supuesto en los centros del supuesto bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Digo supuesto porque sinceramente estoy totalmente en contra de este sistema inventado por Esperanza Aguirre y su equipo en su día, que seguimos sufriendo. De nada sirve que un alumno sepa mencionar todas las partes del cuerpo en inglés al dedillo si no tiene ni idea de cómo comunicarse, cómo utilizar la lengua y no es competente lingüísticamente en esa lengua. Y la realidad, al menos en mi centro, es que nos llegan niños de otros centros supuestamente bilingües continuamente pues descontentos con la manera en que se abordan esas asignaturas, porque además no tenemos suficiente profesorado que tenga un nivel bilingüe, 100% bilingüe, bilingüe de verdad, para impartir esas asignaturas. Entonces, al final lo que se hace es una chapuza que sinceramente no va a ningún lado. Por otro lado, no puedo entender que religión tenga el mismo peso que la segunda lengua extranjera, que sigue teniendo 2 horas a la semana en secundaria y sin embargo ahora comentan que van a poner 4 horas en bachillerato. Pues sinceramente tampoco lo entiendo. Si de verdad se quiere fomentar una competencia plurilingüe, como figura en el BOE, pues desde luego lo que no hay que recortar son las horas de idiomas, ni las de inglés ni las de la segunda lengua extranjera. Positivo me parece que antes incluso comentaban que iban a dejar 1 hora de la segunda lengua extranjera y eso por suerte se les ha quitado de la cabeza, porque eso sí que era la sandez más absoluta. Pretender aprender un segundo idioma con 50 minutos a la semana, que en realidad se quedan en 30 o 35 por temas de disciplina, interrupciones varias, adolescencia, etcétera, pues era bastante ridículo, la verdad. Y bueno, pues sí me parece bien que se quiera fomentar el ejercicio físico, pero también hay que tener en cuenta que no todos los centros tienen espacio para ese ejercicio físico. Entonces, aumentar horas de educación física cuando lo que van a hacer los alumnos es quedarse en un aula hablando de nutrición, pues no sé cómo va a combatir eso pues la obesidad, el estrés y todas las cuestiones que quieren combatir, ¿no? Entonces, yo creo que se ha empezado al revés y que en lugar de ver las necesidades reales y la situación real de los docentes, pues se ha hecho una propuesta sin pies ni cabeza y seguramente veremos esta propuesta cambiar en la siguiente legislatura. Y la verdad, pues me parece una vergüenza que sigamos así año tras año cambiando la ley como si fuera una camiseta a gusto de cada uno. Bueno, pues espero que mi comentario os haya resultado interesante y gracias por escucharme. Hola de nuevo, llevo ya 4 de 4 charlas educativas en abierto y la verdad es que me encanta poder participar. Muchas gracias Ingrid por esta iniciativa y por darnos pie a poder estar aquí. Soy Abe Orquín, creador del podcast Adrenalina Educativa. Ya sabéis que cada día
publico un episodio nuevo y quien no lo sepa, pues ahora mismo lo está escuchando. Os invito a que lo escuchéis. Bueno, centrándonos en las preguntas que ha comentado Ingrid, que ha escrito Ingrid, pues hay muchísimas que me gustaría responder, pero me voy a centrar en unas cuantas. La primera sería: ¿qué transformarías en la educación si tuvieras una varita mágica? Pues yo lo que haría es multiplicar a todo este claustro virtual. ¿Para qué? Pues para que invadiera los centros educativos de esa cooperación, de esa entrega, de ese compartir sin esperar nada a cambio y de sobre todo, pues de dar, de ofrecer, de contagiar esas ganas de aprender, de probar y de hacer sin parar. Pienso que darían igual las leyes, las ratios amplias, la falta de recursos y que poquito a poco cambiaríamos la educación, pero desde dentro, desde las aulas. Y utilizando pues una herramienta, un recurso fundamental o algo que nos caracteriza a todos los del claustro virtual, que es esa motivación. Esa sería nuestra principal arma. Bueno, sabéis que, o si no os lo digo, me dais un chute muy grande de adrenalina educativa. De corazón os lo digo. Otra de las preguntas que voy a contestar es: ¿qué harías si fuera ministro de Educación? Pues yo lo que haría es crear una ley de educación práctica, sin tanto matiz y sin tanta palabrería de relleno que está ahí pues por estar. Yo lo que haría es que la realizaran pues personas expertas, es decir, los docentes y las docentes en activo. Sería una ley fija, inamovible e independiente de cualquier partido político. Y se evaluaría pues curso tras curso para mejorarla e ir adaptándose a esa sociedad, a la sociedad de cada momento. Por último, la última pregunta que voy a contestar es: ¿cómo te gustaría que fuera la educación dentro de 10 años? Pues como observo continuamente el poco prestigio social, el menosprecio de mucha gente hacia la clase docente, de lo poco que se nos valora, de los continuos comentarios ofensivos en parques y bares, de las quejas por nuestras vacaciones y de un sinfín de aspectos negativos hacia nosotros, lo que me gustaría dentro de esos 10 años o antes, si fuera posible, es que fuera importante para todo el mundo, pero de verdad, la educación. Y especialmente pues importante para los dirigentes de nuestro país, que parece que no quieran o no les interesa absolutamente algo tan fundamental como eso, como la educación. La suerte que tenemos es que nosotros, la clase docente, estamos ahí, al pie del cañón, afrontando cualquier dificultad que se nos presente. Y nada más por mi parte. De nuevo, muchas gracias, Ingrid. También muchas gracias, Claustro Virtual, por simplemente estar ahí. Y nada, esperando el abierto número 5. Un abrazo muy grande. Hola, ¿qué tal? Soy Mer y me encuentras en Twitter como profa de lengua y en la vida real a caballo entre aulas de secundaria y de bachillerato en la pública. Y bueno, respecto al tema que nos plantea para este episodio Ingrid, quiero decir que detesto con todas mis fuerzas leerme textos legales. Y si está en mi mano evitarlo, no voy a leerme ni un solo texto legal. Pero tengo que decir que estoy cansada de sentirme la voz discordante de mi instituto, sentir que bueno, pues no tengo cómplices en mi forma de ver la educación. Así que cuando salió la última actualización, la última ley educativa, precisamente porque odio leer textos legales, decidí montar un grupo de trabajo en Telegram para compartir con otros profesores y profesoras esta tarea de leernos la LOMLOE. Y ahora mismo pues somos unas 60 personas dentro del grupo que estamos desgranando
pero línea a línea, matiz a matiz, tanto la LOMLOE como todos los textos, todos los reales decretos que han ido saliendo desarrollando esta ley. Y la verdad es que está siendo una tarea muy interesante, sobre todo porque la LOMLOE es una ley que, como su propio nombre indica, viene a modificar la LOE y por lo tanto hay que leerla en paralelo con esta ley anterior. Y claro, estoy descubriendo que hay cosas ya muy interesantes que se encontraban en la LOE y que no se están cumpliendo en la práctica, al menos en mi centro educativo. Así que la conclusión que saco es que en los centros no se está cumpliendo lo que dicen las leyes educativas, al menos al 100%. Y lo que vengo a reclamar es que al profesorado nos falta formación. No creo que tengamos malas intenciones, pero no estamos preparados para leer textos legales de este calibre y sobre todo para tener que interpretar textos que a veces están un poco abiertos, conceptos que no sabemos muy bien qué significan y bueno, tenemos que recibir la formación necesaria para poder desarrollar lo que la ley nos está indicando de manera real en las aulas. Por otra parte, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, me está gustando mucho porque todavía estamos en ello, estar leyendo la LOMLOE y los textos que la desarrollan. Considero que es una ley bastante idealista en algunos aspectos, difícil de cumplir obviamente si no hay financiación suficiente que acompañe a todas las medidas que propone la LOMLOE, pero creo que dejando aparte el tema de la financiación, que por supuesto es muy necesario, sí que propone esta ley cambios que son aplicables en el aula, en el día a día, y cambios que pueden marcar mucho la diferencia. Entonces es una ley idealista, pero que a mí me gusta por dónde está tirando en la mayoría de los aspectos. Obviamente no estoy de acuerdo al 100%, pero no podemos estar de acuerdo al 100% con todo. ¿Que hacen falta muchos más cambios? Por supuesto. ¿Que hace falta reducir ratios? ¿Que hace falta cambiar currículos? Por supuesto. Pero los pequeños cambios que se están realizando, si los ejecutáramos en el aula, ¡wow!, sería una auténtica maravilla. Y lo que a mí me ha dejado más tranquila es que lo que yo hago y sobre todo lo que tengo tantas ganas de hacer, de experimentar, de probar, está amparado por la ley. Así que eso me tranquiliza muchísimo y me hace mucha ilusión porque ahora me voy a atrever a experimentar muchísimas cosas sabiendo que la ley me ampara como profesora. Hola, muy buenas, soy Rafa Dávila en Twitter, y aquí estoy respondiendo una vez más a la llamada de Ingrid. El audio que voy a mandar es como mi carta de Reyes o mi lista de deseos sobre lo que yo creo que podría ser la revolución real en educación, ¿no? Lo primero que voy a decir, sin escuchar los audios de otras personas, seguro que lo vamos a repetir varios, y es el tema de la ratio, ¿no? Parece, al final se ha convertido como en una frase que hemos repetido tanto que casi como que ha perdido sentido, pero la realidad yo creo que pasa por ahí, por trabajar con menos alumnos, podernos adaptar a ellos. Yo me voy a centrar más en mi parte, que es la parte de la orientación educativa, ¿no? Y para eso es esencial. No es viable que un orientador para 1000 alumnos pueda dar respuesta a todos los problemas sociales y educativos que puedan surgir en un grupo tan amplio, ¿no? Entonces, empiezo por eso, por una ratio baja, por equipos de orientación liberados. A día de hoy, al menos en mi comunidad autónoma, que es la Comunidad de Madrid, los orientadores, aparte de tener unas ratios, ya digo, de 1000 alumnos por orientador, aparte se les mete clases, se les meten otras funciones fuera de la orientación educativa y eso hace que sea mucho más difícil el trabajo, ¿no? Aparte de estar liberados, que fuesen equipos multidisciplinares o transdisciplinares, ¿no? Que en el mismo equipo pueda haber psicólogos educativos, pueda haber educadores sociales, pueda haber pedagogos, psicopedagogos. Eso sería brutal, porque al final estamos trabajando con personas, que es una cosa que a veces se nos olvida, y necesitan mucho más aparte de la parte académica, ¿no? Entonces, el que los profesores, que los docentes se pudiesen encargar de la parte académica el 100% de su tiempo, podría pasar por equipos de orientación que se pudiesen ocupar de esa parte social, socioeducativa y de relación, ¿no? La mejora de las instalaciones. Esto es algo esencial. A día de hoy trabajamos en centros muy antiguos, muy viejos.
adaptados a temáticas y a maneras de enseñar y de aprender antiguas y desfasadas, y los centros también están desfasados. El absentismo escolar pasa porque no olvidemos a los alumnos, ¿no? Porque no abandonemos a ninguno. El trabajo con alumnos que están fuera del sistema me parece algo vital. Alumnos que no están hechos para aguantar 5 horas sentados en un asiento sin poder hablar, sin poder levantarse. Entonces hay que buscar alternativas para este tipo de alumnos, ¿no? Sobre todo, una cosa muy importante que yo veo en mi día a día es no abandonar a los alumnos a los 16 años, ¿no? Aunque la edad legal de escolarización sea hasta los 16 años, me da la sensación de que hay alumnos que el día que cumplen 16 años de repente se les abandona, y si no has llegado, pues no has llegado. Y esto me parece que podría ser una revolución necesaria, ¿no? Y por último, el adaptarnos al alumno, ¿no? Que en vez del alumno sea el que tenga que adaptarse al sistema, buscar la manera de que sea el sistema el que se adapte al alumno, ¿no? Hay caminos que pueden llevar al mismo final, pero al final, si no les guías, si no tienen una guía, se encuentran perdidos. Entonces, en resumen, casi siempre en mis audios digo lo mismo, pero sería no olvidar que los alumnos son personas, aparte de personas que aprenden, son personas que viven, que se relacionan, que tienen emociones, que tienen sentimientos, y todo eso necesita un trabajo global por parte nuestra y por parte de las administraciones. Un beso muy fuerte a todo el claustro virtual y en especial a mi querida Ingrid. Hola, me llamo Roser y soy Inici de Càntic en Twitter. Soy profe de catalán en un instituto de Barcelona y de todas las preguntas interesantísimas que nos proponía Ingrid para esta cuarta charla educativa en abierto, la que más me ha llamado la atención es la que pedía cuál creíamos que debía ser la prioridad número 1 en educación. Yo creo que el currículum actual es un paso pequeñito en la buena dirección, pero no creo que tenga mucha repercusión, porque creo que la prioridad número 1 debería ser cambiar la mentalidad del profesorado. Y creo que para eso debería cambiar la evaluación. No solo la evaluación del alumnado, sino también la del profesorado. A ver, creo que el currículum debería recoger solo las habilidades, las competencias, que el alumnado debería poder demostrar en una prueba estatal práctica al acabar la enseñanza obligatoria. Me explico. Sería como la SELE, pero competencial y al acabar la ESO. Serían 1, 3, 5 preguntas generales que abarcarían ideas de todo lo que han aprendido los alumnos hasta ese momento, de ciencias, de lenguas, de sociales, de matemáticas, de todo, de religión, de todo. 1, 3, 5 preguntas generales que deberían responder los alumnos durante 3 o 4 días, por escrito u oralmente. Es decir, en vez de hacer 8 exámenes, no, solo 3, 4, 5 preguntas. Y tienen 3 o 4 días para irlas respondiendo. ¿Sí? No sé cómo se tendría que hacer, no tengo ni idea, pero tendrían que irlas respondiendo, por escrito u oralmente. El currículum sería eso, solo las habilidades que se deberían demostrar en un examen estatal. Y luego los contenidos los decidirían las diferentes comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma decidiría, vale, si el Estado va a examinar a mis estudiantes de esto, ¿qué tengo que enseñarles yo para que alcancen un buen nivel? Y la temporización de qué se hace cada curso, qué se hace o cómo se distribuyen los alumnos, o eso lo decidirían los diferentes centros educativos. Creo de verdad que los políticos deberían poderse poner de acuerdo, que tarden lo que quieran, los esperaremos, en esos mínimos, sin entrar en los contenidos, solo las habilidades que se deben poder demostrar al acabar la ESO. Pues eso sería como yo cambiaría la evaluación del alumnado. Y entonces he dicho la del profesorado. Las OPOs. Yo creo que deberíamos olvidarnos en las OPOs de los contenidos, porque los contenidos en principio
ya los has demostrado en la carrera. Si has aprobado la carrera, tienes esos contenidos. ¿Acaso no se fían los políticos de las universidades? Y las oposiciones deberían centrarse solo en lo pedagógico y, por lo tanto, en la evaluación del alumnado. Podría ser una pregunta del estilo de ¿cómo prepararías tú a los alumnos para que fueran capaces de responder esta pregunta en el examen final de ESO? Ese examen podría hacerse al terminar el máster. Terminas el máster y hay un examen de final de máster en el que te examinas de eso y si apruebas, entras a formar parte del profesorado del país. No sé, me parece que no debería ser tan difícil, pero de verdad, creo que si queremos cambiar la educación, mejorarla, cambiarla en el sentido que cada uno quiera, pero si queremos mejorar la educación, habría que empezar por ponernos de acuerdo en qué se evalúa, cómo se evalúa, y creo que con eso tendríamos mucho ganado. Hola, soy Nacho Santamaría Mejía, Nachetier en Twitter. Nachetier es con 2 Es al final, como en Rocketeer. Soy profe de matemáticas en secundaria en el Colegio Heidelberg de Gran Canaria y me he animado a participar en este nuevo formato de las charlas educativas de Ingrid para hablar acerca de la paradoja de la calificación. Seguramente estén familiarizados con la paradoja del observador que se da en ciencias sociales, física y física experimental. Ocurre cuando por el simple hecho de observar una situación o un fenómeno se altera aquello que se quiere observar. Pues bien, yo creo que en educación nos encontramos con la paradoja de la calificación. Yo sé lo que saben mis alumnos, pero luego en los exámenes se vienen abajo y no me lo consiguen demostrar. Y a día de hoy disponemos de múltiples herramientas de evaluación, no solo de exámenes, pero a mí personalmente me cuesta salir de ahí. Y más cuando sé que al final del camino o al final del túnel sabemos que tienen una prueba de acceso a la universidad que no es nada competencial y que solo va a medir lo que son capaces de demostrar que saben hacer durante el tiempo que dura ese examen. En el artículo Evaluar es aprender, de Carlos Magro, hace una profunda reflexión e investigación acerca de la finalidad de la evaluación. Y me quedo con una conclusión que decía que nuestra manera de evaluar condiciona la manera de aprender de nuestros alumnos. A mí en varias ocasiones me han acusado de no explicar. También me han preguntado con indignación en clase los alumnos que por qué les hago pensar. Que les contesté que muchas gracias por el cumplido. Algunas familias incluso me han llegado a decir que era la primera vez que veían a su hija pensar. Y a pesar de mis esfuerzos porque aprendan, ellos no paran de preguntar si esto o aquello entra en el examen, que parece que es lo único que les importa. De hecho, la semana pasada entregué unos exámenes corregidos con comentarios acerca de cómo mejorar y con su nota, claro. Pues una niña que suspendió por muy poco se disgustó mucho y ni siquiera leyó el comentario ni abrió el examen para ver en qué había fallado. Solo le importaba que su madre se iba a enfadar por la nota. La intenté tranquilizar, le recomendé fijarse en lo que había hecho mal para no repetir esos fallos la próxima vez y que lo importante era aprender. Y él me dijo que si yo se lo explicaba a su madre, que solo le importaba la nota. Pues conversando con este tema, con mi compañero Gabriel Arencibia, que es maestro de educación infantil que ha publicado varios trabajos en la revista Ocho Pies, comentábamos que a los niños les encanta aprender, pero luego es como que se rompen y empiezan a preocuparse solo por las notas. Gabriel me dijo que creía que el origen de esto estaba ya en infantil, en donde la motivación intrínseca para aprender, que nos viene de serie, pasaba a ser extrínseca, pasaba de la satisfacción personal por el aprendizaje a complacer al enseñante. Y él concluía que el sistema y la estructura escolar vigente se sustentaba un poco en eso. Luego, otro punto de vista me lo daba también mi cuñada, que es economista, y comentaba que si pretendemos movernos siempre con motivación intrínseca, que es un poco infantil, puede llegar a generar expectativas poco alcanzables, multiplicando la frustración y ansiedad cuando no consigues automotivarte o si debes responder a motivaciones que no parten de ti mismo. Yo la verdad que personalmente me encantaría dejar de calificar, dejar de dar notas y proporcionar solo una evaluación cualitativa. De hecho, la nueva LOMLOE
propone una evaluación continua, formativa e integradora y no menciona las notas. La verdad que la tentación es seguir haciéndolo de siempre y luego con una horquilla convertir a insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Pero para conseguirlo, para conseguir dejar atrás las notas, la verdad que es fundamental contar con las familias, porque tenemos una cultura muy arraigada de las calificaciones y nos tenemos que sentar con las familias y explicarles y que entiendan bien cómo va a ser el proceso de evaluación, que no va a haber notas, que solo va a haber comentarios de desempeño y que lo acepten. Porque la verdad es que, bueno, aunque podríamos llamarlo más que calificaciones, lo podríamos llamar clasificaciones, que es más bien lo que son, ¿no? Nos clasifican y al final deciden en qué universidad vamos a entrar. Bueno, no sé, creo que deberíamos de dejar de evaluar para clasificar y empezar a evaluar para aprender. Un saludo. Hola, soy Beatriz Mustriasem en Twitter y me estoy formando como docente de la etapa de primaria. Voy a responder a 3 de las cosas que plantea Ingrid. La primera, la burocracia, que creo que es algo a revisar y a agilizar porque cada vez comen más los papeles al día a día, comen más tiempo al día a día. Creo que la intención que se tenía cuando se pone en la ley que hay que hacer una serie de documentos y que entiendo que es planificar, revisar, informar a las familias, ¿verdad? La intención es adecuada, creo que hay que hacerlo, pero creo que esto se nos está yendo de las manos. Con la tecnología que hay hoy en día hay muchas cosas que se podrían automatizar, que las plataformas como Sauce, Seneca, etcétera, hicieran automáticamente y el resto pues flexibilizarlo para que sea de verdad algo útil. No documentos que se hacen copiando y pegando el de otros años o el de otros compañeros, simplemente por si hay una inspección, por si hay una reclamación y tener que dejar registro absolutamente de todo y me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Que los docentes obviamente tienen que planificar su trabajo, reflexionar sobre el resultado de esa planificación y de su docencia e informar a las familias, pero ya está. El resto de papeleo absurdo creo que debería revisarse y eliminarse. Por otro lado, sobre la docencia y sobre lo que ha cambiado la educación en los últimos años, la codocencia, perdón. Creo que el cambio más importante y más positivo es que ahora hay sitio para todos en las aulas, que ahora se diagnostican dificultades, se diagnostican trastornos, se presta mucha más atención a las circunstancias personales de cada uno y se adapta el proceso de enseñanza y de evaluación a esas características individuales. Creo que hay mucho camino por andar todavía, hay mucho que hacer. Pero creo que es un cambio que como sociedad nos ha hecho mejores, porque cuando yo estudié hace muchos años avanzaba el que era académicamente bueno y el que no, que a lo mejor tenía dislexia o a lo mejor tenía altas capacidades y estaba súper desmotivado, o tenía un trastorno del lenguaje o en su casa no podían dedicarle tiempo para ayudarle a organizarse un poco las tareas. Se nos quedó mucha gente muy válida por el camino y lo que es peor, se quedaron con la sensación de no ser válidos. Y creo que el que vayamos avanzando para que eso no pase es súper positivo. Y hilando con el otro, creo que la codocencia es la herramienta, una de las herramientas mejores para hacerlo. En mi periodo de prácticas yo observo cuando viene otro docente dentro del aula que se da mucha mejor respuesta al que se está quedando descolgado en ese momento o al que necesita avanzar o más rápido o por situaciones más amplias o ¿no? Que necesita abordar eso que están aprendiendo de otra manera. Creo que tener más de un profe a la vez no es el equivalente a tener la mitad de niños en el aula, sino que es mucho más positivo. Por eso, porque bueno, 4 ojos ven más que 2, 4 manos llegan a más y ves el aula desde muchas más perspectivas y además, bueno, uno se puede evaluar a otro, con lo cual la reflexión sobre la práctica es mejor. Creo que habría que dotar de más medios, de tener el doble de docentes, de formarse bien, poder dedicar tiempo a esa preparación de esas codocencias y no a hacer papeleos absurdos, pero creo que es el camino y que es algo muy positivo. Y nada más, muchas gracias Ingrid por darnos espacio como siempre y un saludo a todo el mundo. Hola, mi nombre es Paqui Hidalgo, Paqui Flores en Twitter y soy profesora de los ciclos formativos de Gestión Administrativa y Actividades Comerciales en Villarreal, Castellón. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Ingrid por dejarnos expresarnos libremente
y ya a la faena. Creo que fue el domingo, vi en Instagram o en Twitter al profe Ramón que decía que el experto educativo somos nosotros, y pienso que tiene razón. ¿Qué cambiaría o añadiría al sistema educativo? Pues precisamente en mi etapa, que es la que conozco de ciclos formativos, se debería preguntar al profesorado, no hacer las leyes en los despachos que parecen hechas por personas que no conocen el tema de la docencia, de la educación, muy de cara a la galería, a los votos o a las modas. Yo sí que veo rotundamente que hay un retroceso en los valores y el respeto en los centros educativos. La mayoría de los alumnos, o muchos según en qué niveles educativos, cuestionan todo. Pretende decirte qué contenidos dar, cómo dar las clases, están sentados si es que no se levantan cuando quieren y repantigados con la etiqueta de cómodo, y no aprendo porque tu profesor no te molestas en saber qué es lo que hoy quiero aprender y porque tu profesor tienes que saber cuál es la forma en la que a mí me interesa aprender. Toda la responsabilidad de que no aprendan realmente es nuestra. Toda la responsabilidad de lo que no hacen es nuestra. No creo que sea toda. Ni todos los triunfos son solamente suyos, ni todos los fracasos son solamente nuestros. En relación a no hacer exámenes, a no poner notas, en este momento lo veo muy difícil. Creo que no estamos preparados, empezando por los alumnos, las familias y no solamente los profesores. Lo de aprobar a todo el mundo, pues no sé si será, como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Todos tenemos casos de que no traen el Chromebook cargado o ni siquiera traen el cargador. No tienen la calculadora tampoco cuando la necesitan todos los días. No miran la plataforma, no entregan las tareas. Y el profesor hace grabaciones, hace puzzles, hace superpresentaciones, hace juegos, hace escape rooms y nada. Quizá dentro de 10 años, que en infantil y primaria ya estén acostumbrados a esta forma de trabajar, pues en etapas superiores se note y ya obtengamos mejores resultados. Yo soy de GB y leyes de educación han habido pues bastantes. Mejores, peores, pues depende de cada uno. Estoy de acuerdo con las nuevas metodologías, el uso de las TIC, la codocencia, la inclusión, DUA. No estarlo es cerrar los ojos a la realidad, a la igualdad y a muchas otras cosas que nos ayudan a ser personas. Tengo, como he dicho ya en más de una ocasión, más de 30 años de docencia y tengo claro que es fundamental no perder las ganas de aprender, tener ilusión todos los días, interesarse por todas las nuevas formas de enseñanza que supongan empatizar con el alumno, el respeto, la cercanía, que no está reñida con el respeto, el acompañamiento a las familias, en la tarea que supone el ser personas y si puede ser además una buena persona. Los conocimientos van y vienen, las leyes educativas van y vienen, las personas se quedan, se ilusionan, van aprendiendo, comparten. Hay que abrirle los ojos a las ganas de aprender, de vivir, transmitir. Bueno, y lo de ser ministra, pues, yo creo que no serviría. Me manda más el corazón que lo políticamente correcto. Un abrazo, compis. Hola, buenas tardes. Soy Quique y de nuevo participo en esta iniciativa de Ingrid a riesgo de convertirme en un pesado. Pero comprende que esta oportunidad y sobre todo con este tema yo no podía quedarme callado. Me gustaría contestar a todas las preguntas, pero en el tiempo que tengo va a ser imposible, así que directamente voy al lío. Tenemos nueva ley, la LOMLOE, por un lado, y la Ley Orgánica de Formación Profesional por otro. De la LOMLOE ya conocemos el desarrollo en las 4 etapas y la de FP se estará comenzando a desarrollar en estos momentos, así que solo sabemos el marco. Creo que Ingrid se está refiriendo en esta nueva entrega a la LOMLOE, así que vamos con ella. No hay que olvidar que la nueva ley es una modificación de una ya antigua. Sin embargo, no deja de ser un paso hacia adelante. El espíritu de la nueva, y digo espíritu, es centrar más el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado y no tanto en el currículo. ¿Va a influir en las aulas? Pues habrá de todo. Personas que piensen que esto es algo transitorio y que ¿pa' qué? Y otras que vean la oportunidad de hacer algo nuevo. No es la legislación que me hubiera gustado,
Ya he dicho varias veces que para mí esta ley se queda corta. Temas como el encajonamiento de los saberes en áreas o materias, sin una visión global de todo ello, o el tema de las calificaciones, no es algo con lo que esté de acuerdo. Eso ya lo sabéis. Yo he tenido la paciencia de leerme toda la normativa, desde la ley orgánica hasta los reales decretos. Comprendo lo difícil que tiene que ser elaborar una ley de estas características y que sea además apoyada desde el diverso espectro político. Si ya es difícil que los mismos docentes nos pongamos de acuerdo, no me imagino la de tira y aflojas a ese nivel político, sobre todo teniendo en cuenta que después cada comunidad hace lo que le viene en gana. Jamás en la vida yo aceptaría ser ministro de Educación, por supuesto. Ni tengo el nivel político para serlo, ni transigiría con unas ideas que me parecen más políticas que pedagógicas. La incorporación del DUA me parece un acierto, pero también veo el problema, y el problema es que falta muchísima formación. Estamos anclados en una forma de hacer cosas y cuesta mucho trabajo cambiar, y va a costar mucho trabajo. Otro aspecto casi que negativo de la ley es la incorporación de nuevas terminologías. Eso de descriptores operativos de los perfiles de salida, competencias específicas, saberes básicos, que aunque en la propia ley se intentan definir, nunca van a lograr que uno no compare estas cosas con lo que se tiene hasta el momento. Por ejemplo, comparar los contenidos con los saberes básicos que aparecen ahora. Lo tradicional hasta este momento era más pensar en contenidos, es decir, tengo que dar tal o cual cosa porque me viene en el temario, como si estuviéramos preparando al alumnado para unas oposiciones. Y no es eso. Como tampoco es prepararlo para su incorporación a la vida laboral. Algunas personas piensan que toda esta reforma está basada en precisamente eso, en preparar al alumnado para desarrollar un trabajo futuro. No es eso. Y hablo siempre desde mi perspectiva. Para mí, el fin último de la educación estaría en capacitar al alumnado en la adaptación a una sociedad tan cambiante como la que tenemos. ¿Que es bueno saber cosas? Por supuesto. Yo cada vez que escucho una música intento recordar el compositor, el nombre de la obra, pero si no me acuerdo, soy capaz de buscar. Tengo recursos para averiguar lo que me hace falta en ese momento. Yo no soy especialista ni sé nada, por ejemplo, en cuanto a analizar un cuadro o en saber cuáles eran los motivos por los que se produjo la Revolución Francesa. Y probablemente lo estudié en mi bachillerato. Pero si me interesa eso, soy capaz de buscarlo y de enterarme de todo lo que me haga falta. La educación que yo deseo no es preparar al alumnado con conocimientos al estilo del concurso televisivo como Pasapalabra o como Boom, sino como aquel que había en los años 80 y tanto, 85 si no recuerdo mal, ese que si lo sé no vengo, en el que se combinaban las pruebas de habilidad, de rapidez y de ingenio con preguntas de cultura general. O aquel que se nota que es ya un poquito mayorcete, del tiempo es oro, donde al final los concursantes debían buscar las respuestas en una amplia biblioteca de enciclopedias. Era demostrar que se tenían recursos. Y yo creo que la educación debería ir, mejor dicho, por esos derroteros. Hace un par de años publiqué en mi blog unas reflexiones sobre el currículo. Fue en junio del 2020 y ya ahí exponía una serie de ideas sobre mi visión de lo que podría ser una nueva ley de educación y sobre todo de la etapa obligatoria. Temas como grupos flexibles, codocencia, la eliminación de las áreas o materias, la finalidad de la educación, la atención a todo el alumnado, lo fui desarrollando en varias entradas. En un momento, reduje a 3 ideas todo ese planteamiento. La primera idea consistía en que no hay una educación infantil, ni primaria, ni secundaria obligatoria. No hay cursos ni niveles asignados a años académicos o a la edad cronológica del alumnado, sino existe una única educación básica, obligatoria, sin límite de tiempo, que buscaría el desarrollo de las capacidades propias e individuales.
Esta idea se desarrollaba un poco más en la segunda, en la que exponía que no debería haber grupos cerrados de alumnos y alumnas. Tampoco debería haber grupos abiertos, entendidos como ahora voy a matemáticas en quinto, después vuelvo a música de cuarto. No era esa la intención. Lo que yo proponía son agrupaciones flexibles que desarrollen y favorezcan la adquisición de las propias competencias a través de actividades planteadas con ese fin. Es decir, trabajo por proyectos cada vez un poco más complicados, más desarrollados y más capacitantes para ciertas cosas. Y de acuerdo con los niveles de capacidades que tenga el alumnado. Y por supuesto no habría ningún alumno etiquetado. En esta idea no habría ni altas capacidades ni habría adaptaciones curriculares, sino que hay personas, alumnos, alumnas, trabajando en cada momento sobre su propia capacidad, desarrollando sus propias capacidades, independientemente de materias o de cualquier otra cosa que pudiera encajonar el desarrollo de ese alumno. ¿Esto es utópico? Pues sí, bastante utópico. Pero recojo en este momento la frase de Eduardo Galeano, ya que es la que me infunde más fuerza para seguir pensando y compartiendo las ideas. Esa frase que decía: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. De nuevo, dar las gracias a Ingrid por dejarnos participar en estas charlas en abierto y dejo mi aportación. Un saludo para todos y para todas los que estéis escuchando. Hola, soy Julián Ser en Twitter, y esta es mi segunda participación en las charlas educativas en abierto. Y sobre el tema de la educación que se nos viene encima, quiero decir que no creo que la nueva legislación ayude a cambiar muchas cosas. Yo creo que ayuda mucho más la formación docente, leer, documentarse siempre y cuando sepamos qué leer. Y también el hecho de compartir con una visión de crecimiento. Es por eso que te agradezco, Ingrid, que nos habilites este espacio. Sinceramente, sobre la educación que se nos viene encima, a mí el enfoque competencial me gusta mucho. Sobre todo pienso que el saber por saber no lleva a nada. Si echo la vista hacia atrás de cuando era estudiante, muchos de los aprendizajes que obtuve en secundaria, bachillerato, incluso en los estudios universitarios, en la carrera, los he tenido que repasar y recuperar nuevamente cuando empecé como profesor de tecnología en secundaria. Muchos de estos saberes no me acordaba y los he tenido que volver a repasar. Y por eso, actualmente, para mí tiene poco sentido los contenidos, ahora saberes, si no tienen que desarrollar ninguna competencia. En definitiva, para mí estos saberes son el recurso para conseguir ser competente en algo. Siempre he valorado más la capacidad de buscar la información, de seleccionar y poder ser autodidacta. Espabilarse más que nada delante de los retos, ¿no? Por eso escuchar al alumnado es importantísimo. Cuando plantean sobre todo preguntas como ¿por qué tienen que saber algo que estás dando en clase, ¿no? ¿O para qué les servirá eso? Y cuando plantean estas preguntas ya me da que pensar sobre mi planteamiento en el aula. Decirles que es por cultura general para mí es engañarlos, ¿no? Habrá gente que pensará que la cultura general es importante y no estoy diciendo lo contrario, pero sí decirles esto como respuesta es no poner énfasis en lo importante que es el aprendizaje significativo. Por otra parte, creo que es fundamental la arquitectura, no solamente curricular, sino también de espacios educativos. Me encantaría la idea de aulas sin puertas, incluso sin paredes, espacios más abiertos. Por otra parte,
También el hecho de participar en proyectos APS, de aprendizaje y servicio, vinculados siempre a entidades externas. Para mí toma mucha importancia y sería muy interesante que todo el alumnado pudiera vivir experiencias con entidades externas. Y antes he hablado de ser competente en algo, y cuando me refiero a competente globalmente. Por eso visualizo una enseñanza-aprendizaje interdisciplinario al 100%, sin materias ni horarios como los que hay ahora. No sé cómo se tendría que hacer ni implementar, pero me gustaría mucho la idea de que los alumnos pudieran escoger a qué proyectos quieren o en qué proyectos quieren participar y que de ahí se deriven aprendizajes. Pero la idea sería muy interesantísima porque los alumnos escogerían según el interés que ellos tienen, ¿no? Y sería muy, muy divertido. Continuando con los centros educativos, visualizo también unos centros donde no solamente haya docentes, sino mucho más recursos y que participen más profesionales como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, educadores sociales. Por otro lado, pienso que las metodologías tienen que evolucionar. Y con esto enlazo también con la idea de que hacia dónde tiene que ir la educación. Y me explico. Para mí la prioridad número 1 del docente es acompañar y guiar en el desarrollo personal del alumno, en la gestión emocional y en el liderazgo personal. Por eso creo que este es el objetivo máximo que hay que tener. En el contexto donde yo estoy actualmente, educar en aprender a convivir y en ser es súper importante. Y veo muchas necesidades prioritarias más allá del conocimiento específico que se puedan dar en las materias. Por eso pienso que las clases magistrales, en mi contexto, no funcionan porque no llego a todo el alumnado. Más que nada, para mí, sentirme libre de las clases magistrales me permite poder acompañar a los alumnos que no están bien emocionalmente. Y a veces un alumno pues necesita un abrazo para poder hacerlo sentir mejor, porque llegan con las mochilas cargadas de experiencias y vivencias y que cada cual tiene su contexto fuera de la escuela, algunos más complicados que otros. ¿Y cómo le puedo pedir yo a un alumno o una alumna que trabaje, pedirle esfuerzo, pedirle concentración, atención, si emocionalmente no está bien? Siguiendo con la metodología, la perspectiva DUA me gusta mucho, aunque no soy un experto, pero entiendo el DUA como una herramienta más o una manera de hacer, ¿no?, en tus clases para llegar a todo el alumnado. Porque la idea es al final atender toda la diversidad que hay y todos los intereses, ¿no? Y que una misma cosa se puede trabajar desde diferentes puntos de vista y desde diferentes maneras de hacer. Pero por eso creo que es muy importante que la burocracia se pueda reducir, porque para poder implementar el DUA también se necesitan recursos. Y en este caso el recurso primordial es el tiempo. El tiempo es el que tenemos y poder hacer este cambio, además de que hace falta mucha formación en esto, pero para poder implementar el cambio necesitamos poder estar más tranquilos y no tan estresados. Seguramente con más tranquilidad los docentes podríamos dar una enseñanza, una educación más cualitativa y de más calidad. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por escucharme y si en algún momento pues queréis hacer un intercambio de impresiones, encantadísimo. Gracias. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.